Hare Krishna, reverencias, glorias a Srila Prabhupada, buenas tardes, devotos, devotas, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos entonces a este evento donde vamos a hablar acerca del Bhakti en el mundo del yoga y con el tema que toca el día de hoy, que es la meditación en la superalma, el segundo nivel de meditación, basado por supuesto en los textos de Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, nuestro acharya fundador, y es recopilado de este libro que se llama Los Cuatro Senderos del Yoga. Cantar primero un poquito antes de comenzar a hablar. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prasarine Nirmishesha Sumnyavadi Pachyatya Desatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Haribo 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 Gora Haribo Nitai Gora Haribo 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bienvenidos nuevamente, buenas tardes. Entonces voy a comenzar una lectura introductoria
que dice así: desde el comienzo del Karma Yoga hasta el final del Bhakti Yoga es un largo camino que lleva a la autorrealización. El Karma Yoga sin resultado fruitivo es el comienzo del sendero. Cuando el Karma Yoga aumenta en conocimiento y renuncia, la etapa se denomina Jnana Yoga. Y cuando en el Jnana Yoga aumenta en la meditación en la superalma mediante diferentes procesos físicos y la mente se concentra en él, se denomina Astanga Yoga. Y cuando uno supera el Astanga Yoga y llega al plano de la suprema personalidad de Dios Krishna, eso se denomina Bhakti Yoga, el punto culminante. En efecto, el Bhakti Yoga es la meta, pero para analizar el Bhakti Yoga a fondo hay que entender esos otros yogas. El yogi, que es progresivo, se encuentra entonces en el verdadero sendero de la buena fortuna. Aquel que se aferra a un punto en particular y no progresa más es conocido por ese nombre en particular. Es decir, Karma Yogi, Jnana Yogi, Dhyana Yogi, Raja Yogi, Hatha Yogi, etc. Si uno es lo suficientemente afortunado como para llegar al plano del Bhakti Yoga, se sobreentiende que ha superado todos los demás yogas. Por lo tanto, volverse consciente de Krishna es la máxima etapa del yoga, de la misma manera en que cuando hablamos de los Himalayas nos referimos a las montañas más altas del mundo, de las cuales el pico más alto es el monte Everest. El pico más alto, perdón, el monte Everest se considera que es la culminación. Esta es una cita del Bhagavad Gita, capítulo 6, texto 47, el significado de Srila Prabhupada. Bueno, voy a leer la introducción al capítulo, que dice así. Así como hoy en día existen internet, celular y medios electrónicos y otras tecnologías para comunicarnos e intercambiar tratos con otras personas o seres conscientes de cualquier parte de este planeta, de forma similar, el sistema Astanga Yoga presentado en las escrituras y propulsado especialmente por el gran sabio Patanjali Muni, proporciona una tecnología sutil que dirige nuestra conciencia para tomar contacto con el Ser Supremo atractivo, conocido también como la supraconciencia o la superalma. En nuestra vida hay diferentes estados de conciencia que corresponden al plano sensorial, mental e intelectual. Cuando tenemos calor, el foco está dirigido hacia la sensación física, ese es el nivel sensorial. Cuando estoy triste, el foco está en el sentimiento, que ese es el segundo nivel, el nivel mental. Cuando trato de discernir acerca de una decisión importante en mi vida, mi foco está en el plano intelectual. Estos tres niveles de conciencia relativos a este plano material están subordinados al cuarto nivel espiritual, como dice el Bhagavad Gita. Los sentidos del trabajo son superiores a la materia burda, la mente es más elevada que los sentidos, la inteligencia es más elevada que la mente, y ella, el ser, el alma, es incluso más elevado que la inteligencia. Eso es una cita del capítulo 3, texto 42 del Gita. Entonces, cuando una persona se percibe a sí misma como diferente de sus sentidos, mente e inteligencia, alcanza la plataforma supraconciencia, la plataforma espiritual, desde la cual hay que progresar más hasta tomar contacto con la superalma o Dios. Y así alcanzar el éxito completo en la práctica de la meditación. Las técnicas de meditación mediante diferentes procesos físicos y mentales las han usado los yogis por miles de años para tomar contacto con la superalma, concentrando su prana o vida en él. Por eso, antes de explicar las técnicas, es necesario mencionar que el acto de concentrar la mente en la superalma, en este aspecto personal y localizado del Supremo, requiere, más allá de técnicas, el desarrollo de conocimiento y atracción por él. Bueno, entonces con esta introducción, la idea queda clara de que, bueno, como dicen, le explican las escrituras, el proceso yógico no es para... El proceso yógico no es para meditar en el Brahman impersonal, aunque la vez anterior, en el encuentro anterior de Bhakti en el mundo yoga, habíamos hablado de la meditación Paramatma, perdón, de la meditación Virabrupa como una forma progresiva para luego llegar a la comprensión Paramatma. Entonces, hoy vamos a ver este segundo nivel de meditación dirigida, como se llama acá en el capítulo, porque es la idea un poco que trae la gente que está en el mundo del yoga. Y bueno, vamos a compartir unas diapositivas. Bienvenidos a los que están llegando y después vamos a tener un espacio para comentarios y preguntas. ¿Me pueden confirmar si ven? ¿Alguno puede abrir el micrófono y decirme que se ve? Sí, perfectamente.
Sí. Un segundito, que sabe que tengo. Esa es Angélica de Querétaro, ¿no? Bueno, es de Colombia, pero vive en Querétaro. Bienvenida, Angélica. Le reconozco la voz ahí. Muy bien. A ver. Entonces, este es el libro en el que estamos tomando este estudio, el nuevo libro que el EBT publicó, en base a las enseñanzas de Srila Prabhupada, Los Cuatro Senderos del Yoga. Este es el libro en particular, que es el Meditación, o sea, Karma Yoga, acción, y conocimiento, Dhyana Yoga, ¿no? Entonces, para poder introducirnos, acá tenemos una reseña de el Bhagavatam, que es un texto muy famoso, que dice que los trascendentalistas eruditos pueden percibir a esta sustancia no dual, la sustancia espiritual, la verdad absoluta, como energía, como persona en su aspecto localizado, y como Bhagavan como la persona suprema fuera de este plano material, ¿no? Entonces, la idea de hoy es hablar de la comprensión paramanda de la verdad absoluta, no solo desde la forma en que los yogis lo perciben, o la técnica que usan. Hay otras técnicas, no es exclusivo, no es patrimonio solamente del yoga y la percepción del superalma, y eso es lo que también vamos a ver el día de hoy, lo que se ve también en el libro. Entonces, bueno, en primer lugar, Srila Prabhupada en el Chaitanya Charitamrita nos explica que Paramatma son tres, dice Srila Prabhupada. Hay un texto que también aparece en el capítulo 7 del Gita, texto 4, en el significado dice, Vishnu tu Trini Rupani, Purusha Kyanya Tovidu. Entonces el Purusha, el Señor Supremo, Trini, viene de tres, significa, Rupani, significa tiene tres formas. Y esas formas son conocidas como Karana, Udaka, Sai, Vishnu. Lo separamos, aunque en realidad cuando ustedes lo ven escrito en los libros de Srila Prabhupada está junto, y la A con la U forman un diptongo y se transforma en O. Entonces Karano, Udaka, Sai, Vishnu, así es como se escribe, pero cuando se separa la palabra, que son dos palabras juntas en una palabra compuesta, Karana significa causa, Udaka significa océano, Sayi significa yacer, o reposar, o estar en un lugar, el acto de estar en un lugar, y bueno, Vishnu es el Señor Supremo. Entonces el Vishnu que yace en el océano de las causas, y voy para atrás, ¿no? Ese es el Vishnu del Mahatattva, el Maha Vishnu, pues Ekatatu Maha Shastri, es el primer Vishnu, se encarga del Maha Shastri. Shastri significa creación macro, ¿no? De todos los universos materiales. Ese es digamos, el Vishnu que está consciente y de toda la creación de la ilimitada cantidad de universos materiales que hay. Los científicos dicen que el universo se expande y se encoge, y bueno, ese mismo concepto se explica en los Vedas. O sea, cuando el Karano de Kasei Vishnu exhala, entonces se empiezan a expandir los universos en la nube del cosmos material. Cuando inhala, los universos se empiezan a retraer y otra vez entran en su cuerpo. Esto dura millones de años. Después tenemos Garbha, Udaka, Sai, Vishnu. Entonces el Vishnu que yace en el Udaka, en el océano, de su propia transpiración. Entonces, de acuerdo también a la cosmogonía védica, cada universo tiene la mitad del universo es no humenal, o sea, aire, y etérea, aire, y la mitad del universo es acuoso. Y en esa mitad del universo acuoso yace esta forma del Señor Supremo en la región plutónica, por abajo de la región plutónica, y se llama Garbha Udakasai Vishnu, esta forma del Señor. Y después tenemos el Vishnu que yace en el océano de leche. Entonces ese es el Paramatma propiamente dicho, que los yogis, en los que los yogis meditan, y que se encuentra en ese océano que está se dice que digamos, el eje del universo no es el Sol ni la Tierra, como hay algunos conceptos que son heliocéntricos, otros geocéntricos. En realidad el pivote del universo, el lugar que se toma como punto de referencia para la rotación de todos los planetas, es Dhruva Loka, o la estrella polar. Y en ese lugar
hay un océano compuesto por elementos que forman el elemento leche, así como, y Srila Prabhupada explica, así como en este planeta hay un gran océano de agua salada, en otros planetas hay océanos de otra índole. Nosotros no podemos desmentir esa información, porque con la percepción de los sentidos no podemos, y ahí entonces traemos una cuestión epistemológica en este caso, de que, como Prabhupada explica en muchas partes de su Srimad Bhagavatam, en sus comentarios, de que para el hombre lego, para el hombre normal, tiene dos opciones: o seguir la información que brinda el científico occidental, o seguir la información que brinda la cultura védica, en lo que a nosotros respecta, y tanto para la persona, por eso digo que no tiene demasiada capacidad de comprensión, sea que siga un sendero o el otro, tiene que aceptar el principio de autoridad. Porque la gente que está apantallada por la ciencia moderna, por ejemplo, que le hablan de muchas cosas usando una metodología que se llama radiocarbono 14, que tiene muchísimos límites en realidad. Pero bueno, y especulan un montón de cosas y aceptan la información en base a lo que el globo ocular ve. Es un problema epistemológico, y como sabemos, al estudiar el Sri Upanishad, el sistema de adquisición de conocimiento de la ciencia védica se llama Shabda Pramana, que es la evidencia que viene de autoridades superiores. Voy a continuar. Igual, por favor, si tienen preguntas, las pueden ir apuntando. Me van surgiendo dudas. Bueno, entonces, como habíamos leído en la introducción del libro, meditar es la capacidad de fijar la mente en una entidad viviente, en una energía viviente. Bueno, también puede ser en un objeto inerte, pero normalmente las personas sentimos más atracción por energía viviente, y esa meditación se basa en el principio del apego, ¿no? Y entonces, claro, por ejemplo, en el néctar de la devoción se dice Kamanurupa, que es un tipo de atracción por Krishna basada en un sentimiento muy similar, pero en su forma pura, como acá se experimenta cuando, por ejemplo, un muchacho adolescente con una muchacha adolescente se atraen mutuamente, están en el colegio, estando en la clase, pero en realidad la cabeza está pensando que la compañera, le gusta a la compañera, y le manda mensajitos, y le escribe un mensajito, una cartita romántica, y le regala una flor y cosas así. Entonces, esa absorción viene de algo que se llama apego. Entonces, el principio para poder meditar, claro, la gente que practica yoga, lo que está buscando al meditar es encontrar paz, armonía, ¿no? Equilibrio, liberación del estrés. Y eso, digamos, en la enseñanza, la conciencia de Krishna, en la enseñanza védica, es un hecho que se da por concomitancia. No es lo que uno busca. Lo que uno busca es tratar de encontrar a Krishna, el ser supremo, el Paramatma en el corazón, y por concomitancia, cuando cuando uno puede percibir al Paramatma en el corazón, entonces automáticamente la paz, la iluminación se da por añadidura, se da por concomitancia. Entonces, bueno, ¿cómo podemos desarrollar ese apego? Estudiando sus cualidades, por ejemplo, ese es un principio que existe en este plano. Cuando nosotros vamos al colegio nos hablan en historia de grandes, ilustres personalidades que pasaron por la humanidad, que dejaron su huella por la humanidad, por ejemplo, Leonardo da Vinci. Entonces aprendemos que Leonardo da Vinci era muy buen dibujante, o no sé, gente que era científica, Albert Einstein, Isaac Newton. Escuchamos sus cualidades, aunque no tenemos una percepción directa de la persona de la cual estamos escuchando, desarrollamos un apego. Entonces es el mismo principio en la meditación del superalma. Y por ejemplo, el próximo texto, bueno, acá dice, escuchando acerca de sus cualidades, estudiando su interacción con el alma condicionada. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, en términos básicos, porque en realidad hay mucha información en los libros de Srila Prabhupada acerca de las características de la superalma. Vamos a ver 3 funciones básicas de la superalma en relación con nosotros, las almas condicionadas. Bueno, este es un texto que aparece en el capítulo 8 del Bhagavad Gita, que cuando habla de meditar
absorber la mente en el Supremo para morir consciente de Dios, lo primero que se explican en los primeros textos del Gita es una meditación yógica, ¿no? Aunque el Bhakta también lo toma, como dice Srila Prabhupada, en sus significados, el Bhakta también toma este texto para su práctica Bhakti, pero es aplicable más para los yogis, los meditadores. Entonces, Kavim Puranan Anushashitaran Anorarian Anusmarejat, así empieza el mantra. Se debe meditar en la persona suprema como Kavi, como aquel Kavi, Puranan, Puranan significa el más antiguo también, el que lo sabe todo, el que es más antiguo, y Prabhupada dice, porque no es como lo explica, ¿quién era este que dibujó a Dios viejo? Leonardo da Vinci creo que era, ¿no? También, que lo puso así con barba blanca, un poco agotado, ¿no? Tocando a otras personas. No, Krishna es Navayovana. Entonces, los yogis meditan en la forma de Paramama, también es joven, es jovial, es juvenil. El controlador es Anoraniyan Anushma, es el más pequeño de todos, es el sustentador de todo. Es achintya, dice, es inconcebible, está más allá de la concepción material. No hay manera de abordarlo con los sentidos materiales, y Prabhupada explica eso, que otra vez el proceso epistemológico no es el proceso de comprensión, es por revelación y no por ejercicio intelectual. No es por ejercicio intelectual que nosotros podemos comprender la forma del Señor Supremo y sus aspectos personales. Entonces, y lo más importante, Adintya Varnam para Santa Masta, que Él es siempre una persona. Eso enfatiza este texto, y es algo por lo cual, bueno, los estudiantes del Bhagavad Gita no entendemos cómo es que los yogis, al estudiar el Gita, quieren meditar en algo impersonal. Claro, en el capítulo, en este mismo, capítulo 6 del Bhagavad Gita, cuando se habla del samadhi y el trance, Srila Prabhupada explica, cita a los Yoga Sutras de Patanjali Muni, cita la sección 3 del Yoga Sutra, el texto 34 y 35, si mal no me recuerdo, y ahí explica, ¿no? Con lujo de detalle, cómo Patanjali Muni en realidad estaba hablando el concepto Kaivalya, que es el concepto de meditar en el aspecto personal de la verdad absoluta. No es la palabra Kaivalya, perdón, ahorita no me recuerdo. Pero, bueno, ya me va a venir. Entonces ahí podemos, por ejemplo, a través de ese texto, que es el texto del 20 al 23 del capítulo 6 del Gita, podemos estudiar la referencia del Vedanta Sutra, donde Srila Prabhupada dice que Kaivalya Chitti Shakti Riti, o sea, el Chitti Shakti, la potencia de cognición y experiencia de placer, se experimenta cuando uno es un individuo. Eso es básicamente lo que dice Srila Prabhupada. Bueno, voy a continuar. Lo que vamos a ver ahora, como les decía, no es solamente patrimonio del yogi la meditación en la superalma. Puede que nos dé esa impresión porque, claro, es el proceso por excelencia que los yogis utilizan, meditar en el superalma, los yogis verdaderos, los yogis fidedignos. Pero como al estudiar el Bhagavad Gita, nosotros nos damos cuenta que hay varias maneras de meditar en la superalma, y bueno, acá encontramos 4, los karma yogis, sobre todo, los que son prácticamente devotos. Los karmakandis también conciben a la superalma en su aspecto bueno, ahorita vamos a verlo, Upadrasta y Anumanta como testigo y sancionador. Los yanis, hay un texto que aparece acá en el libro, 4 senderos del yoga, que menciona cómo los yanis analíticamente entienden que existe la superalma, cómo lo perciben los yogis y cómo lo percibimos o intentamos percibirlo los bhaktas. Entonces, bueno, acá están estos dibujitos, representan un poco esto. El que va a buscar cosas es el karma yogi. Este es el bhakta, el jnana yogi que estudia, y el dhyana yogi, ¿no? Muy bien. Acá tenemos. Esto es un texto que aparece en el capítulo 13, texto 23. Es un texto muy famoso para los devotos, pero bueno, los que estudian Bhagavad Gita. Importante estudiar el Bhagavad Gita muy fehacientemente. Y dice, sin embargo, en este cuerpo, Upadrasta no mantarcha bhakta bhakta maheshvara, paramameti chapikto, dice el texto, dice, sin embargo, en este cuerpo hay otro purusha, porque en este capítulo está hablando del disfrutador,
la naturaleza y la conciencia. El disfrutador se lo llama Purusha, y hay un Purusha limitado que somos nosotros, que experimentamos el campo de la existencia material, procesos que se llama Sandini también en términos esotéricos Vaishnavas, el hecho, el sentir que existo y todo lo que me rodea me da esa comprensión de que existo como individuo en relación con lo que me rodea. Entonces, ese es el Purusha, y hay otro Purusha que es trascendental a la limitación material, que es el Señor, el propietario supremo, y que existe como Upadrasta y Anumanta. Esas son las dos funciones principales que tiene la superalma. Upadrasta significa testigo y Anumanta significa sancionador. Entonces, él observa todo lo que nosotros hacemos tal cual como, porque tengo un devoto que me acuerdo que tiene, bueno, acá donde vivimos, él tiene su fábrica de papel y él tiene cámaras de video por varias partes, entonces si él de repente tiene que hacer alguna cosa, tiene que ir a la ciudad, hacer algún trámite, lo que sea, él simplemente conectándose por el dispositivo puede estar, por decir así, omnipresente en su creación, que es su papelera, en su organización, que es su papelera, y también puede atestiguar lo que están haciendo sus empleados, y si hacen algo, por ejemplo, si encuentra él en la cama de que hay un empleado que se quedó dormido, entonces se tiró a flojera y se quedó sin hacer nada, entonces después lo va a sancionar, ¿no? Le va a dar, y si vio que uno se está trabajando diligentemente, le va a dar también un premio. Entonces esa es la función de la superalma. Si una persona limitada como nosotros tiene esa capacidad, entre comillas, de ser omnipresente en un lugar, estando a distancia, a través del sistema de los videos, ¿por qué el Señor Supremo no va a tener esa capacidad? Entonces, como un tonto, como ese astronauta ruso cuando subió en su cohete en el espacio, dijo, cuando regresó, dijo, yo no lo vi a Dios en ninguna parte, Dios no existe, ¿no? Así como de una manera orgullosa. Es muy tonto. Realmente a veces, en realidad, me estaba reflexionando mucho, en realidad no hay método científico. Claro, tienen una metodología, pero también hay algo que se llama actitud, ¿no? Y esto se ve con un concepto de lógica que se llama argumentum ad hominem, se llama esto, que significa que a pesar de que el científico a veces investiga algo y descubre algo que contraría su concepción de que Dios no existe, por ejemplo, en la teoría de Darwin, ¿no? Encontraron la evidencia, como se dice, de los huesos, antropológica, no pudo demostrar la teoría como Darwin la presentaba. Aún así, ellos, porque ya se embalaron en esa teoría, cubrieron la información, o sea, pusieron información, pusieron un hueso que no era ahí. Todo esto se explica en un libro que se llama Arqueología Prohibida, un devoto de nuestro movimiento. Y bueno, eso se llama argumentum ad hominem, o sea, muchas veces el verdadero científico es alguien que investiga de una manera imparcial y si descubre que la verdad está de otro lado, él le tiene que aceptarlo. Entonces ahí hay una cuestión de rebeldía, de esencia muy grande, y es lo que dice el Bhagavad Gita en el capítulo 7, eso se llaman Magaya Aprajita Gyana, que son las personas que parecen ser muy educadas académicamente, pero en realidad la ilusión les ha robado el conocimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado. Claro, para ciertas cosas obviamente que hay un método de comprobación, no estamos negando completamente eso, pero en cuestiones así esenciales del origen de la existencia, en cuestiones de conciencia, del estudio de la conciencia, ellos son completamente anticientíficos. Entonces, estas son las dos funciones, por decir así, materiales, o de regular la actividad material o la travesía por el universo material que tiene el alma. La superalma la regula y la observa y la acompaña vida tras vida tras vida. Pero en este mismo texto, en el significado, Srila Prabhupada explica, en realidad hay una función más esencial, la tercera función de la superalma, que es ayudarlo al alma condicionada a volver de vuelta a casa, de vuelta a Dios. Para que esa función de él se active,
se vuelva activa, que se llama proceso videya, tiene que haber primero un proceso de reconexión que se llama sambandha, y ese proceso de reconexión viene por un alto nivel de frustración muchas veces. O sea, bueno, por eso Prabhupada decía que si uno realmente no está frustrado de la existencia material, a veces no tiene la determinación resuelta para tomar servicio zonal. Y por eso si todavía las personas que se acercan a la conciencia de Krishna piensan que pueden coquetear con la energía ilusoria y volverse los disfrutadores independientes, entonces hay que esperar a que sufran un rato más y que la energía material les muestre su verdadera cara. ¿No? Porque la verdadera cara de la energía material, cuando la energía material te muestra su verdadera cara, significa que te está dando un favor especial. Y en ese punto, ¿no? Si uno tiene un poco de actividad piadosa en su haber, entonces ora fervientemente al Señor Supremo que está en el corazón, y como Él está al lado de la entidad viviente, escucha y manda. Varmana Prakshaka Guru es un devoto, un practicante que le da un libro, que le acerca a la conciencia de Krishna, y después manda Shiksha Gurus, personas que lo van guiando en el Avideya, en el proceso de conexión práctica, y hasta que finalmente toma iniciación. Entonces ya, por decir así, cuando toma iniciación está prácticamente, el trámite está, falta poco, ya está casi concretado. O sea, la ida revuelta a casa está casi concretada. Entonces, los karma yogis, por ejemplo, el capítulo 5, texto 18 del Bhagavad Gita dice: Vidya Vinaya Sampane Brahmanega Vihastini Sunichaiva Sopakecha Pandita Samadarshina. Que los sabios, en virtud de su verdadero conocimiento, ven con la misma visión un brahmana, una vaca, un perro, un comeperros, un paria, o sea, una persona alta, o sea, alta socialmente hablando, degradada socialmente hablando, rica, pobre. ¿Por qué? Porque él ve. O sea, ese concepto de hermandad viene porque primero él percibe el concepto de paternidad. Yo no puedo, para poder yo sentirme hermano de alguien, significa que tenemos que tener un padre en común. Entonces, este es un sendero para percibir el superalma. Vamos a ver los gyanis. Este texto se menciona en el capítulo 2 del segundo canto, que se llama El Señor que está en el corazón. El capítulo justamente habla de la meditación superalma, que es la que le está recomendando Shukadeva Goswami Hari Pariksit. Y este texto dice así, que la personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, se encuentra en cada ser viviente junto con el alma individual. Y este hecho se percibe y se admite como hipótesis en nuestros actos de ver y recibir ayuda de la inteligencia. Está puesto muy en una modalidad gyani, que es, como se dice, pragmático, como tesis, como punto de partida para una investigación. Y si ustedes leen ese significado, como Srila Prabhupada va llevando punto por punto el análisis de cómo descubro que recibo inteligencia de un ente superior. Por ejemplo, Srila Prabhupada explica, esto se aparece en el libro Volver a Nacer, que ¿quién era este de los...? Bueno, no me recuerdo si era el de los vasos comunicantes, no me recuerdo, pero él estaba por años tratando de comprender cómo era esto, y de un momento dijo, ¡Eureka! ¿No? Como que le vino la comprensión a la inteligencia. Y esa comprensión, o Mozart, por ejemplo, Mozart a los 4 años ya interpretaba así obras clásicas, ¿no? Obras musicales muy complejas, tocaba el piano hermosísimamente. ¿Por qué era eso? Porque la superalma lo está inspirando con esa comprensión que él traía de vidas anteriores. O Srila Prabhupada también dice, por ejemplo, un pajarito sabe piar. Esa información que los científicos llaman el instinto, en la cultura védica se llama el acompañamiento que da la superalma. Entonces, bueno, los gyanis también, como explica el capítulo 13 del Gita, otros a través del cultivo de conocimiento llegan a comprender, por ejemplo, un científico como sensato, un genetista, cuando estudió la parte de la genética, entonces estudiando los cromosomas, el ácido desoxirribonucleico y el ribonucleico y estas cosas, ¿no? La pigmentación del ojo, había hay tanta toque estético, tanta lógica en todo esto, que él lo llamó a este conjunto de leyes, de causas y efectos, lo llamó acto intelectual deliberado. Dice, él decía, yo no sé cómo definir esta persona, pero sin duda que esto es un acto intelectual. Alguien lo hizo. Y así como, por ejemplo, cuando nosotros
dejamos el cuarto desordenado y volvemos a las 2, 3 horas y lo vemos ordenado, a ninguna persona racionalmente pensante se le va a ocurrir decir que esto surgió de la nada o de una explosión cósmica, como los, entre comillas, científicos nos quieren hacer creer, sino que es un acto intelectual derivado. Es el simple hecho de tener una pieza ordenada, hay una persona que lo hizo, no vino de la nada. Entonces, ¿qué decir del orden de la naturaleza, ¿no? El ciclo del agua, el funcionamiento del sol, que todos los días sale en la mañana, se desaparece en la tarde, el movimiento de la luna siempre tiene como se dice, una dinámica. Todas esas cosas son las que los yanis observan para decir, sí, hay una persona suprema. Claro, y los Vedas explican que esa persona suprema, además de ser tiene una forma definida, ¿no? Porque, por ejemplo, la tradición judío-cristiana también habla de una persona creadora, pero no le pueden asignar una forma definida, o como decíamos, estos dibujantes, artistas de la Europa antigua, lo dibujaban a Dios como un viejo, porque no tenían una concepción clara que viene por el proceso de revelación. Pero las escrituras védicas explican esta forma del superalma de una manera muy detallada. Y esto es lo que dice justamente el texto 8 de este mismo capítulo. Dice que otros, refiriéndose, porque estaban los que concibían el Viraprupa primero, que es lo que se explicó en el capítulo 1 del segundo canto, y en este capítulo se explica que otros conciben a la Suprema Persona de Dios que reside en el cuerpo, en la región del corazón, y solo mide 20 centímetros, tiene 4 manos, en la que lleva un loto, una rueda, una cuadriga, una caracola, una masa y una masa respectivamente. A partir de ahí, hasta el texto 33, o el 35 que acabamos de ver, por ahí más o menos, describe todas digamos, una descripción detallada de la forma de la superalma, que trata de inducir una experiencia de apego y de afectos, de una experiencia amorosa sensible hacia esa forma, tal como cuando un chico está enamorado de una chica, describe, ella tiene los vellos, no sé, el cabello color castaño, los ojos color azulado, la piel de tal color, y se viste de tal manera que luce muy elegante. Todas esas cosas que se experimentan en este mundo, que hay un aspecto descriptivo y atractivo de una persona tras otra hacia su forma, se describe en este capítulo 2 del segundo canto, que es lo que aparece acá en el libro de la meditación yógica, que hacen los yogis. En realidad llegan a ese nivel de meditación. Eso es lo que prescribe Patanjali Muni, meditar en la forma de la superalma. No hay ninguna indicación en ninguna escritura védica auténtica y fidedigna y antigua que prescriba que hay que meditar en algo impersonal. Eso es un invento moderno de los yogis que vinieron a Occidente solamente para, como se dice, darnos como Shila Prabhupada, ¿no? Dice, Nirvishesha Sunyavadi Pachyata Satarine. Él tenía la función específica de mostrar el verdadero aspecto de la meditación yógica, ¿no? Voy a continuar. Bueno, que ya nos quedan dos diapositivas más para poder dar espacio a comentarios o preguntas. Si me tienen un poquito de paciencia, veo que dejaron algunos comentarios ahí. A ver, entonces. Para los bhaktas, la meditación en la superalma es algo sumamente importante. Por ejemplo, para las actividades de prédica, es sumamente importante la meditación en la superalma. Y es ineludible. El Bhagavad Gita capítulo 18 explica esto, ¿no? Ishvara sarvabhutanantri desharshuna tishchati, brahmayan sarvabhutani yantra rudani mayaya. El Señor Supremo se encuentra en el cuerpo material que está hecho, que es un yantra, dicen, que es como una máquina material, y dirige los movimientos de las entidades vivientes. Eso lo está indicando. Entonces, para poder predicar, para saber qué decir, se requiere de mucha ayuda de la superalma. El otro día hablábamos con Bhaktisundar Maharaj de algo que se menciona en el Pentecostés, se llama esto, en la parte bíblica que habla del Pentecostés, que los seguidores de Jesús comenzaron a hablar en muchas lenguas. Y yo le comentaba que antes de conocer la conciencia Krishna, fue un encuentro evangelista donde se supone que ciertas personas así
bendecidas por Dios hablan en distintas lenguas. Entonces, y los vi, ¿no? Entonces uno decía, y entonces yo le dije a la persona, al amigo mío que me llevó para conocer ese grupo, dije, ¿qué dicen? No sabemos. Y él sabe qué dicen, no, tampoco sabemos. Entonces digo, es ridículo, ¿no? Porque en realidad el poder de las lenguas es algo que se le dio a los seguidores de Jesús para poder saber el idioma del lugar. O sea, se volvieron políglotas para poder predicar por una necesidad de prédica, no para ostentar o, porque, o no sé qué. O sea, ¿cuál es la onda de poder hacer? No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, los devotos también se vuelven, porque hay muchos predicadores. Por ejemplo, mi Guru Maharaj sabe hablar 3 idiomas, Ridhana Maharaj sabe hablar 7 idiomas, Bhaktisiddhanta Maharaj habla árabe, habla inglés y habla español. Y eso es ¿por qué? Porque ellos tienen, como por Krishna los está apoderando con el poder de las lenguas, así como lo ven los pentecosteses, para poder predicar. Entonces, bueno, el Bhakta tiene que tener una conexión íntima con el superalma, no es exclusivo de los yogis, nosotros también tenemos que tener esa conexión. Hay indicios cuando la superalma está satisfecha, así como cuando en una casa el hijo hace una travesura, rompe algo y la mamá está muy molesta, la energía así tensa se puede percibir. En forma similar, cuando uno comienza a desarrollar su relación con la superalma, también puede percibir cuando la superalma está satisfecha o está insatisfecha. Y esa es la, digamos, la moneda diaria que busca el devoto consciente de Krishna. Poder complacer a la superalma porque uno complace al representante de la superalma, el representante externo de la superalma, del Chaitya Guru, que es el Guru del corazón, el superalma en el corazón, es el Guru instructor y el Guru iniciador. Los dos. No tenemos que ser como si escuetos de pensamiento, pensar solamente en mi maestro espiritual iniciador es importante. Los instructores, en realidad, explica el Chaitanya Charitamrita, son más importantes, en el sentido que son las personas que constantemente nos están dando guía, instrucción, acompañamiento, inspiración. Entonces, bueno, y esa guía que da el maestro espiritual es en 3 humores. En el humor Sambandha, que es el proceso de reconexión, por ejemplo, hay tanta gente que Srila Prabhupada está ayudando a través de sus libros, como representante de la superalma día tras día, a que se concienticen de la necesidad de abandonar el concepto de que somos disfrutadores independientes, que no somos sirvientes de Dios. Entonces, básicamente, una vez Srila Prabhupada estaba con un muchacho que le dijo, me quiero iniciar, y le dijo, pero está bien, a ver, te voy a hacer unas preguntas. Dice, ¿quién es Krishna? Krishna es la suprema persona de Dios. Bueno, ¿y tú quién eres? Yo soy su sirviente eterno. Entonces, dijo, bueno, con esa comprensión estás listo para tomar la iniciación. Entonces, eso es básicamente la posición de un sirviente. Yo soy, Krishna es Dios y yo soy el sirviente de Krishna. Y Krishna se manifiesta también en el corazón. Entonces, eso es Sambandha. Cuando entiendo eso, comienza el proceso de práctica, videya, y ahí empieza a haber muchas meticulosidades en el proceso de Anartha Nivritti, que la ofensa, por ejemplo, como Krishna espera que haya cortesías, no solamente tácticas, como se dice, o técnicas, así que externamente nosotros tengamos un protocolo de buen relacionamiento, sino que el corazón también empieza a tener buenos sentimientos por los demás, no empieza a ser así como un corazón oscuro, malintencionado, calculador. Todo eso, cuando está ahí, el superalma no está satisfecho y nos lo indica, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no sentimos gusto en el canto o no sentimos gusto en la práctica. Y bueno, después el humor Prayochana es el humor más avanzado de todos, que es cuando estamos listos ya para entrar en relacionamientos con los Nityasidas, con seres eternamente liberados que están en el proceso de servir a Krishna constantemente. Es un texto que corrobora un poco esto, es en el capítulo 1, que se llama Los Maestros Espirituales, justamente de la Dilila, del Chaitanya Charitamrita, dice, oh mi Señor, ni poetas trascendentales ni expertos en la ciencia espiritual podrían expresar totalmente el agradecimiento a ti, y aunque estuvieran dotados de una prolongada vida como la de Brahma, porque tú apareces de 2 maneras, exteriormente como el Acharya, como el maestro espiritual, e interiormente como la superalma, para liberar al ser viviente encarnado, dirigiéndole para que pueda llegar a ti. Entonces, si nosotros queremos saber qué es lo que la superalma quiere de nosotros, es
es simplemente preguntarle al maestro espiritual. No hay que andar, como se dice, especulando nada. Y claro, cuando vamos avanzando más en nuestra comprensión personal, en nuestro proceso de purificación, podemos recibir indicaciones directas de la Suprarama de cómo hacer nuestro servicio práctico, ¿no? A veces también, estando en el proceso de predicar, Krishna nos da una inspiración en particular, nos da una indicación en el intelecto en particular, y a veces a través de personas que se manifiestan, el superalma se manifiesta también a través de personas. Entonces, esto es un poco claro, requiere de fervor amoroso, no es algo intelectual solamente, pero tenemos que explicar la parte filosófica, el pasar por el rigor filosófico, por decir así, pero requiere de ese fervor, requiere de dedicarse al servicio, y como digo, la indicación de que estamos desarrollando una relación real, contundente con la superalma, es que empieza a haber más y más disfrute en la práctica espiritual, más incentivo para hacer prácticas espirituales, y aunque la intención de hacer cosas materiales está todavía muy fuertemente arraigada en los sentidos y en la mente, al menos en la inteligencia y en el corazón interno, el corazón es de Krishna ya. La mente todavía no, es atea todavía muchas veces, y esa es como se dice, el trabajo día tras día que nosotros tenemos que hacer, que es volver la mente devota. Pues nosotros como seres espirituales ya somos devotos, pero lo que hay que hacer ahora es volver a la mente devota. Bueno, entonces esto es un poquito la idea general de este tema que aparece en el capítulo 3 del libro 4 Senderos del Yoga. Bueno, yo ahora sí quisiera dar espacio para... ¿Tienen preguntas, comentarios? Vamos a ver si acá en el chat son comentarios. Bueno, son cosas de la parte técnica, que escuchan bien o que no escuchan bien. Espero que hayan escuchado bien. ¿Alguna pregunta que gusten hacer? Tamis dice acá que comparte unos enlaces para que puedan también buscar libros o indicar a sus amigos conocidos dónde pueden conseguir libros en Argentina, en México y en Chile. Ya tenemos esta posibilidad, y bueno, y es muy importante, porque estamos viendo, por ejemplo, nosotros acá en México, de que mucha gente está comprando el Bhagavad Gita, y todavía nosotros no estamos haciendo publicidad paga, sino que simplemente orgánico, como se llama en términos técnicos, ¿no? Y eso ¿por qué es? Porque muchos devotos a lo largo del tiempo han estado presentando los libros en las vías públicas, en distintos tipos de lugares, acercándose a las personas, ¿no? A ver, acá hay un comentario de Jimena, a ver qué dice acá. El tamaño de la superalma. Sí, dice que el tamaño de una mano abierta, y bueno, Srila Prabhupada explicó también que tiene que ver también con el tamaño del cuerpo, ¿no? Entonces, en realidad, digamos, porque está en un plano, la superalma está en un plano espiritual. Está en la altura del corazón, pero no es que si nosotros sacamos una radiografía del corazón o como una tomografía computada vamos a ver el superalma, porque está en otra dimensión. Entonces, y claro, los yogis, como explica, Srila Prabhupada explica esto en el Bhagavad Gita, a ver si lo tengo por acá, sí. Hay citas, permítame, que es el capítulo 2, texto 17 del Gita. Dice así. Segundito. Bueno, ahí se está hablando del tamaño del alma espiritual, que es la 10.000ª parte de la punta de un cabello, y la superalma lo acompaña, es más grande. Y dice acá, hay un texto del Mundaka Upanishad que cita Srila Prabhupada, que dice: Esho nuradma chetaso veditavyo yasmit prana panchada samniveisha pranair chitam sarvaotam prajanam yasmit vishude bhavati eshatma.
El alma es de un tamaño atómico y se la puede percibir por medio de la inteligencia perfecta. Este alma flota en 5 clases de aires vitales conocidos como prana. Hay 10 aires vitales, pero los más importantes son estos 5 que yo menciono: prana, apana, vyana, samana y udana. Se halla dentro del corazón y extiende su influencia por todo el cuerpo de las entidades vivientes encarnadas. Cuando el alma se purifica de la contaminación de esas 5 clases de aire material, su influencia espiritual se manifiesta. Y dice Srila Prabhupada acá, el sistema Hatha Yoga, o Astanga Yoga también, los dos, son 2 escuelas distintas, pero prácticamente van por las prácticas son muy similares en muchas cosas. El sistema de Hatha Yoga tiene por objeto controlar las 5 clases de aire que rodean el alma pura por medio de diferentes clases de posturas, no para obtener algún beneficio material, sino para liberar a la diminuta alma del enredo de la atmósfera material. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese proceso se llama también Sap Chakra Yoga. Entonces, la concentración comienza en los chakras inferiores, el más bajo es el que está en la altura de la pelvis, hasta que llegan al chakra que está en el corazón, que se llama Anahata Chakra. Cuando llegan al Anahata Chakra, ellos pueden ver a la superalma en su meditación introspectiva, pueden ver la forma de la superalma, y como explica el Bhagavatam, en ese momento hay dos tipos de yogis. Los que son... de hecho yo en la diapositiva tenía esta parte, que es los yogis que son contemplativos, ¿no? Y siguen avanzando con esa meditación de superalma por los chakras superiores hasta que llegan al chakra que está en el entrecejo y después suben a la 7ª órbita, dice Prabhupada, que además de esos 6 chakras hay uno más, que es el Brahmarandra, y en un momento determinado, que explica el capítulo 8 del Gita, cuando el Sol pasa por el Uttarayana, que es el lado norte del universo, o durante la luna creciente, durante el día es mejor, ¿no? Y hay momentos auspiciosos donde se abren, por decir así, los portales sutiles del universo, y los yogis salen despedidos del cuerpo con tal fuerza que genera una reacción en cadena atómica del cuerpo, como al principio de la bomba atómica, se genera calor en reacción y se quema todo el cuerpo, ¿no? Ahí el cuerpo se quema, los yogis salen, y hay un punto importante, y ellos tienen que conocen que el espacio es curvo, por ejemplo, ¿no? como los científicos hoy en día están descubriendo. Perdón, me pongo esto porque el otro es para leer y se me empieza a nublar la vista, ¿no? Entonces conocen que el espacio es curvo, y por eso cuando tienen que entrar, ellos van atravesando, el yogi que va subiendo paso por paso, va atravesando los planetas por Suarga. Es como tomarse una línea de metro, una línea de subte en Argentina, ¿no? Entonces hay distintas paradas, y uno se puede bajar, o simplemente mirar por la ventana y seguir para adelante, ¿no? Entonces pasa por los planetas superiores, los Suarga locas, pasa por los planetas donde se quema el karma residual, que son los planetas de fuego. Por eso también el cuerpo se tiene que incinerar porque quedan restos de karma ahí, y también para desapegarse. Es todo un proceso científico esto, el asunto de desencarnar. Y después llegan cuando, por ejemplo, si quieren quedarse en un planeta en particular, ellos tienen que tener los poderes yógicos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, van a un planeta donde los cuerpos son más grandes, ellos tienen que tener un poder yógico, que es uno de los 8 siddhis, que se llama Mahima. Su cuerpo se tiene que poder ambientar al tamaño de los cuerpos que hay en el planeta donde él quiere pasar un rato por ahí, ¿no? Un rato significa miles de años. O si los cuerpos son más pequeños, también tiene que, como se dice, volverse pequeño. Acá dicen que el Chavo del 8 tenía ese poder, pues se tomaba la pastilla de chiquitolina. Una broma, ¿no? Pero bueno, entonces, pero finalmente el yogi tiene que dejar lo etéreo. Ahí se explica en el segundo canto, es una cosa así súper mística, ¿no? Que se explica en el segundo canto, capítulo 2. Y la mayoría de los yogis que tienen atracción por esos poderes yógicos, por esos siddhis, se quedan, es como cuando uno le dan un celular nuevo, así que no sé, último modelo, touch no sé qué, y que tiene un montón de aplicaciones, se queda ahí coqueteando con eso y se desvía de su verdadero propósito, que es el servicio devocional, ¿no? Entonces, en forma similar, los yogis empiezan a coquetear con esos juguetitos que se les da, y
y la mayoría de ellos no llegan a Krishna directamente. Pero claro, están los otros, hay ciertos yogis que sí, por haber meditado en esa manera han llegado a Krishna, pero es muy difícil. Y Prabhupada explica eso en el libro Meditaciones y por Conciencia, que el gran sabio Vishwamitra Muni estaba meditando en la superalma y era Vishwamitra Muni o Saubhari Muni. Bueno, no sé, los dos también. O sea, ellos fueron víctimas de la atracción sensual y perdieron su meditación yógica. Y después hay otro tipo de yogis que cuando llegan a la Anahata Chakra, sienten tanta atracción por servir, por reciprocar con esa forma del superalma al cual sienten, se enamoran, que rompen su meditación y se dedican a hacer servicio opcional. Como le pasó a Dhruva Maharaj, por ejemplo, Dhruva Maharaj estaba haciendo ese proceso místico de yoga, y en un momento la misma forma que él estaba meditando, que era la forma de Prajnagarba, se le manifestó, y él quiso hacer un montón, era un niño, no sabía mucho de filosofía, ¿no? Pero se dice que la superalma le tocó con su caracola en la cabecita, así muy sutilmente, y lo iluminó y empezó a hacer un montón de oraciones que aparecen ahí en el Bhagavatam, que son maravillosas, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Los yogis conocen, todos, les cuento una historia de un hippie que subió a los Himalayas con el libro Meditaciones y por Conciencia o Profesión de Yoga, no me acuerdo cuál de los dos. Se encontró con un yogi, el libro de Shila Prabhupada como que el hippie no le atrajo mucho y se lo regaló el yogi. El yogi comenzó a leerlo y se quiso hacer devoto. Dijo, no, esto es mucho mejor que lo que estoy practicando yo. Bajó, fue a Mayapur, en Bengal, ¿no? En los Himalayas no están muy lejos, más o menos. En movilidad son como 4 o 5 horas, ¿no? En Rishikesh, por ahí. Yo estuve una vez ahí. Y entonces llegó a Mayapur y quiso hablar con un líder espiritual ahí, habló con Jayapataka Swami, tenía los pelos largos, un señor ya de 80 años, ¿no? Más o menos. Le dijo, me vengo a entregar al proceso de conciencia de Krishna. Disponga de mí para lo que sea. Entonces, bueno, se volvió devoto, y Maharaj Jayapataka, me acuerdo que cuando contaba esto en su clase, dice que cuando se hizo la zika tenía una zika gigante porque el pelo lo tenía muy largo. Y él bailaba en los kirtan como si fuera un joven de 15 años, tenía mucha vitalidad. Entonces, existen yogis que pueden llegar ¿cómo se dice?, a volverse bhaktas, pero en general es difícil. A ver, hay otra pregunta, la misma Jimena, dice, ¿cómo saben el tamaño del Paramatma? ¿Lo pueden ver en la zona del corazón? Me refiero a los yogis. Bueno, esas son descripciones de las escrituras. Eso es lo que dice el Srimad Bhagavatam. Entonces, por eso nosotros entendemos esto, ¿no? Sí, y una vez a Shila Prabhupada también una devota le preguntó, ¿y la superalma está sentado o parado en el corazón? Y Shila Prabhupada cerró los ojos y ¿qué respondió? No me acuerdo, pero aparece en el Ilambrita. Pero me llamó la atención que Shila Prabhupada una vez Shila Prabhupada estaba en Brindavan y pasaron por, bueno, hay dos versiones de esto que yo voy a contar, pero el punto es el mismo finalmente, que vieron a Krishna, lo vieron, y los devotos se tiraron a hacer reverencias, y otros que vieron en un altar la forma del Señor, que no es diferente de Krishna finalmente, y se hicieron reverencias, y Shila Prabhupada no. Entonces, muy respetuosamente, uno de sus estudiantes le preguntó, Shila Prabhupada, usted nos enseñó que cada vez que vemos a Krishna nosotros tenemos que ofrecer reverencias, ¿no? Y bueno, pues nos quisiéramos saber, o como indican, por qué él no había hecho reverencia. Entonces Prabhupada dijo, si yo tuviera que hacer reverencias cada vez que veo a Krishna, tendría que vivir en el suelo. Dijo Shila Prabhupada. Porque es así, un devoto como... Y la superalma también se manifiesta como la deidad. Y tengo una historia, yo creo que la conté en algún momento, pero la puedo volver a contar, muy buena, que eso pasó en Londres, el templo de Radha Londonishvara, que tiene varios pisos, ¿no? Y en uno de los pisos está el altar, y en ese momento Shila Prabhupada estaba orándole a la deidad y hablando con la deidad, y los devotos se fueron a desayunar, y cuando terminó de hablar con la deidad, Prabhupada pidió hablar con el director del templo, dijo, la deidad está muy satisfecha con todos ustedes, pero hay un solo devoto con la que la deidad está molesto porque no está haciendo bien su servicio de lavar la parafernalia. No sé quién es, pero vayan y digan a ese devoto que se concentre. Entonces lo buscaron, y sí, había un devoto que
tenía una situación que lo estaba como poniendo muy en ansiedad, porque su abuelo, que era muy allegado a él, su abuelo, no sé si era materno o paterno, había muerto hace unos días atrás, y en su lecho de muerte, el abuelo le dio su deseo póstumo de que él no sea devoto de Krishna, y se murió. Entonces, la familia lo estaba presionando para que él no esté en el templo, y claro, estaba llegando Srila Prabhupada, y su corazón estaba con Prabhupada, y cuando estaba lavando la parafernalia, estaba tan así en ansiedad, desconcentrado, que había crostas de alimento, no lavó bien la parafernalia, ¿no? Entonces, y ese devoto terminó siendo la gran alma que es Sachinandana Maharaj, ¿no? Sachinandana Swami, que son uno de nuestros capitanes en el movimiento de conciencia de Krishna. Él cuenta su historia en el libro Memorias de Srila Prabhupada. Cómo Srila Prabhupada hablaba directamente con Krishna. Entonces no es, como se dice, algo imaginario, ¿no? Srila Prabhupada veía a Krishna, ¿no? Y bueno, entonces nosotros tenemos la fortuna de estar una persona que comprende el Paramatma, Brahman y Bhagavan en un nivel perfecto. Pregunta: ¿qué actividades prácticas son recomendables para tener una relación más íntima con Paramatma, considerando que nuestras actividades en su mayoría son basándose en el cuerpo? Bueno, como decíamos, ¿no? Hay dos tipos de servicio opcional, los que se llaman Kaikaryan y los Karmarpanam. Los Karmarpanam significa esas actividades que tienen que ver con nuestro karma, nuestra labor, nuestra profesión, lo que tiene que ver con el desarrollo económico, que se puede ofrecer a Krishna. ¿Mm? Entonces, algunos, por ejemplo, el Bhagavad Gita dice, ¿no? Todo lo que hagas, trabajes, regales, austeridades, todo hágaslo como una ofrenda a mí. Y en el significado, bueno, Srila Prabhupada entender que eso es karma yoga, no es bhakti yoga. Es algo que ya a mí me gusta hacer o que por tendencia lo estoy haciendo y se lo estoy ofreciendo a Krishna. Después están las actividades que son Kai Karyam, que son las que son por constitución, son actividades espirituales. Y son 9, que es Sravanan, que es escuchar, Kirtanan, hablar de Krishna, Smaranan, reflexionar, meditar en los devotos, apreciar a los devotos, eso también es Smaranan. El Smaran nuestro no es así yógico, como que simplemente nos sentamos a ver la forma del Señor y disfrutar de la forma, no. Entonces, nosotros, o si meditamos en la forma, por ejemplo, ¿no? Como en las devotas que les gusta, a mi esposa le gusta mucho hacer eso, decorar, es uno de sus sevas, ¿no? Desde que conoció conciencia, decorar los altares para los festivales, y se gastan un montón de Lakshmi en flores, y desde el punto de vista pragmático una persona dice, ¿por qué gastan tanto? Pues porque es por la devoción a Krishna, ¿no? Es así. Y decoran y meditan, y están meditando en la forma del Señor, a ver qué color le pongo de las flores, qué mandala le pongo, ¿no? Entonces, todo eso hace que el Krishna en el corazón, su Parama, se sienta satisfecho. Después también servicio de prédica, esa es una forma directa de empezar a percibir la relación con la Suprema. Puede ser que al principio, que estamos muy extraviados en la energía ilusoria, es lo que dice el segundo canto, la abusiva modalidad de la pasión, así lo dice, así lo define. Nos abusa de nosotros. Hoy en día estamos hablando de abusos, entonces tendríamos que denunciar a la modalidad de la pasión. El problema es que nos gusta a nosotros ese tipo de abuso, nos encanta estar en la modalidad de la pasión. Pero entonces como nos encanta la modalidad de la pasión, abusa de nosotros y nos distrae de Krishna, nos distrae del servicio opcional. Tantas veces nos damos cuenta que perdemos tiempo, ¿no? De hecho, en el curso de liderazgo hay una lección que se llama gestión del tiempo, y se explica que hay 4 cuadrantes, ¿no? Lo importante no urgente, lo importante urgente, lo urgente importante, lo urgente no importante, y lo que es simplemente pérdida de tiempo. Y si hacemos un análisis, nos hacen hacer ese análisis, muchas veces nos damos cuenta que en gran parte de las 24 horas del día estamos en el último cuadrante, que es o en lo urgente no importante, o en lo que es pura prayalpa, ¿no? Entonces, bueno, si nos dedicamos a hacer algo que va más allá de nuestras capacidades, tratamos de hacer un poquito más de esfuerzo, salir de nuestra zona de confort, esa es la manera de que nosotros podemos tener
como se dice, el reconocimiento de la superalma, pero no porque lo buscamos en realidad el reconocimiento. Lo que nosotros estamos buscando es que el maestro espiritual tenga una sonrisa, ¿no? Con nuestro servicio. Eso es lo que estamos buscando. Cuando vemos que el maestro espiritual está feliz con lo que el esfuerzo que nosotros hacemos, todo ese esfuerzo vale la pena, como por ejemplo cuando los devotos se enteraron de que Srila Prabhupada quería ir a Londres, los devotos que estaban en Londres, hicieron esfuerzos más allá de la capacidad humana normal, doblaron tenían que, porque la cuestión es que fue que John Lennon les prestó lugar para recibir a Srila Prabhupada a condición de que lo acondicionaron porque él había comprado una casa que estaba deteriorada, era algo así el asunto, y había que pintarla, decorarla, limpiar el piso, ponerle piso, no sé. La cuestión es que los devotos estuvieron trabajando horas y horas y horas y sin encontrar cansancio, ¿no? Mitigando el cansancio, y mismo John Lennon cuando los vio dijo, su maestro debe ser alguien muy especial para ustedes, para que ustedes hagan tanto esfuerzo, ¿no? Y cuando Shila Prabhupada llegó, ¿no? El representante de la superalma, el representante de Dios a Londres, ellos estaban completamente como abstraídos del colectivo social. En el aeropuerto, no sé si era Heathrow, que es el aeropuerto más importante en Londres, no sé si era ese, supongo que sí. Hay 2 aeropuertos que yo conozco ahí en Londres, pero se tiraban al suelo y claro, todo eso para la prédica a lo mejor no es tan conveniente, ¿no? Los juros nos indican que las reverencias hay que hacerlas ya en el templo, hay que hacer ese tipo de manifestaciones de sentimientos, mejor hacerlas con devotos, porque que entienden, ¿no? Pero los devotos estaban así olvidados de eso y estaban felices, y viéndolo allí la Prabhupada estaban felices, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Buscamos complacer al maestro espiritual y ahí entonces el maestro espiritual por medio de la superalma, trabajan en conjunto, trabajan en equipo, vamos, ¿no? La superalma con el maestro espiritual trabajan en equipo y con nosotros, o sea, no tenemos que, si todavía no tenemos acceso a ese contacto directo con la superalma, hay otros muy avanzados, por ejemplo, Rana Swami, era yogi, que de hecho él vivía en las cuevas, en los Himalayas, y fue una cosa muy mística, la que por ejemplo la madre Ganga le reveló el mantra Hare Krishna, estaba meditando y empezó a escuchar el mantra Hare Krishna, nunca jamás lo había escuchado, ¿no? Son personas que ya te estaban muy conectados. Nosotros, nuestra conexión, nuestro enchufe es con la naturaleza, ahí sí estamos recontra conectados, ¿no? Estamos súper conectados con eso. Entonces, con mucha, como se dice, precaución siempre de que la energía ilusoria no nos distraiga más de lo que ya estamos, siguiendo el proceso regulativo, haciendo servicio práctico. Y lo que quería decir, bueno, los Karmar Panam, según el néctar de devoción, dice Rupa Goswami, según el néctar de devoción, eso también es servicio ocasional. ¿Por qué? Porque esa actividad normalmente hubiera sido puro karma nomás, o karma yoga, pero como el maestro espiritual acepta esa actividad, también la bendice, por eso también es bueno siempre pedir bendiciones para nuestros proyectos personales. No ser una mochila pesada del maestro espiritual, sino ser proactivos, ser autorresponsables, pero pedir bendiciones, porque si el maestro espiritual bendice la actividad material que hacemos también, entonces eso también se puede llamar servicio. Angélica tiene una mano levantada para que no le agarre calambre. A Sí, ver, dígame. el calambre Calambre virtual. virtual. ¿Quiere poner su cámara también para que la conozcan? Claro, claro que Ella es una científica y cada vez que hace una pregunta yo tiemblo, pero bueno, a ver, sí, vamos. tiemblan, ya sé que tiemblan con mis preguntas. Bueno, sí, tiene que ver con la ciencia y es más bien como una pregunta o un comentario, ¿no? Bueno, usted sabe que yo no soy muy avanzada en las cosas espirituales, pero me gustaría saber cómo un devoto puede utilizar la ciencia como una herramienta de no desconocer las cosas que tenemos en el mundo material, pero tampoco alejarnos de Krishna, porque a veces yo veo que los devotos como que quieren alejarse de la ciencia por ese miedo que hay, digamos, como de que las dos cosas estén divorciadas.
Y pues yo ahorita pensando en cuando usted hacía los comentarios de ciencia, yo decía, bueno, pero ¿y por qué la ciencia no puede ser una herramienta que también podamos utilizar para conocer el mundo? Porque al fin y al cabo estamos atados en este lugar. Y a mí me parece muy importante que nosotros desde la ciencia también conozcamos los fenómenos naturales, claro, sin desconocer que Krishna es el supremo y pues que de Krishna proviene todo. Porque, bueno, usted decía algo del carbono 14 y me llamó mucho la atención porque yo personalmente desconozco cuáles son las limitaciones del carbono 14 como como un marcador. Entonces no sé si usted las conoce porque yo pues no sé cuáles son las desventajas de eso tampoco. Entonces son dos cosas. Muchas gracias. Bueno, Gracias. qué bueno que pregunta, porque, mire, en filosofía, como Prabhupada explica esto en el capítulo 10, a ver si lo encuentro el texto, capítulo 10 del Gita, cuando dice pues, que el Señor Krishna dice yo soy la lógica también, a ver, déjenme ver si lo encuentro, y si no, igual se lo comento, porque sí sé de qué se trata. Entre los principios soy la verdad concluyente, dice el texto, pero no me acuerdo en qué texto. Bueno, no importa. Yo se lo voy a comentar. Eso después es buscarlo y ahí está. O sea, no lo estoy inventando. Pero entonces Prabhupada dice que en lógica está lo que se llama digamos, el canal Vitanda, que es el canal donde es debate. O sea, es el sistema de lógica del debate. O sea, tenemos que enfatizar las falacias y lo peligroso de los avances científicos porque es verdad. En términos generales estadísticos, se está muy mal utilizando la ciencia para hacer bombas atómicas, por ejemplo, la industria farmacéutica, en realidad se muere más gente, eso es la estadística en Estados Unidos, se muere más gente de consumir fármacos que de enfermedades en sí. ¿Mm? Entonces el Bayer y todas esas grandes monopolios de los farmacéuticos, en realidad perdieron el punto original de un científico que busca algo para beneficiar a la humanidad, sino que lo han vuelto un monopolio económico y bueno, pues está también el efecto placebo, ¿no? Que eso es muy conocido, que en realidad mucha gente se cura más por el efecto placebo que por el beneficio en sí de la medicina. Y bueno, te tomas un remedio, te cura una cosa y te rompe otra. Entonces, desde muchos ángulos la ciencia ¿no? está destrozando el planeta. Entonces ese tipo de lógica, que es el debate, es el primer aproximamiento que tenemos que tener cuando hablamos de esto. Y después está el otro que se llama, no me acuerdo el nombre, pero se llama Vada es la última. Tanda, Vitanda, ahí está. Tanda es el argumento acogedor, o sea, el ver las cosas positivas cuando nosotros reconectamos eso con la conciencia de Krishna. Por ejemplo, en realidad Newton era un sacerdote, era un monje, pero quiso investigar por el lado pragmático, por el lado de la ciencia y creó todo su concepto que es la mecánica clásica, se llama, ¿no? La física clásica, ¿no? La mecánica clásica. Entonces, y él estuvo unos años haciendo eso y después ya se dedicó de vuelta a su investigación de la Biblia, de su espiritualidad, su conexión con Dios y todo. Entonces ahí tenemos un buen ejemplo de un científico que utiliza todo para el servicio a Dios. Después hay otro que se subió a la movilidad pública, igual ahorita van a saber el nombre, y y él siempre hablaba de Dios, y iba con un rosario, ¿no? Y era un científico, ¿no? Entonces un estudiante así orgulloso dijo, pero esto de estar con Dios es una tontería, mejor porque usted en la parte científica es muy bueno, y entonces mejor deje esa tontería, le quiso indicar al estudiante, ¿no? Y él le dijo, bueno, voy a tomarlo en cuenta. Y entonces el estudiante le preguntó, ¿y cómo es su nombre? Le dijo, me llamo Luis Pasteur. Le dijo. Entonces o sea, vemos, ¿no? Que hay personas que se han dedicado a la ciencia, al campo de investigación científica, hay muchos que son teístas, pero el monopolio de control no lo tienen los teístas, lo tienen los otros. Y por eso cuando hablamos así nos referimos a eso. Y está lo otro que está diciendo Angélica, que es completamente correcto. O sea, y de hecho,
Srila Prabhupada, no sé si usted sabe, pero en realidad Srila Prabhupada creó 3 instituciones: ISKCON, BBT e Instituto Bhaktivedanta. Esa es la tercera institución que Srila Prabhupada creó, que en realidad es como un satélite del BBT, porque depende también financieramente del BBT, que es un grupo de científicos especializados, entre ellos, bueno, el que encabezó todo esto al comienzo fue Bhakti Swarup Damodar Maharaj, que es el que aparece en el diálogo con Prabhupada del libro La vida proviene de la vida, que lo hacen como al estilo que hacían los griegos, que es justamente así debate. Entonces Prabhupada lo pone a Bhakti Swarup Damodar como un materialista y lo argumenta, como hacían los griegos, ¿no? Que ponen a alguien que haga la antítesis para llegar a una síntesis, ¿no? Y también en el libro Espiritualismo Dialéctico hay mucho de eso, hay mucho análisis de cosas científicas, ¿no? Entonces la respuesta es sí, se puede usar la ciencia para el servicio de Krishna, y necesitamos muchos científicos como Angélica que entiendan que Krishna es la suprema persona de Dios, y traten a través de su investigación científica de dar más que nada la cosmovisión. Es el punto que nosotros objetamos, ¿no? La cosmovisión de ser un materialista, un desenfrenado disfrutador, un abusador del cuerpo. Eso es lo que nosotros objetamos básicamente de la ciencia, ¿no? Y en relación con el método carbono 14, no sé la respuesta. O sea, sí la escuché de un científico que es Hanuman Praswamy, y en ese momento yo no lo apunté y no tengo la clase, pero lo puedo invitar, como lo invité la otra vez a hablar de astronomía védica, que ese fue el evento que tuvimos así, sala llena, había palomitas por todos lados. y, y le podemos preguntar esas cosas, porque él es científico y él sabe todas esas cosas, ¿no? Entonces, sí, y él explicó en una clase las limitancias del método radiocarbono 14. Gracias, Prabhu. Entonces la filosofía correcta es Vada, se llama. Entonces, por ejemplo, Prabhupada su gurú era así, contrarrestar el argumento, porque por la picardía con la que el argumento se presenta. Entonces, contrarrestar, o sea, sin gurú. Esto Amar, Prabhupada era crítico social, era muy fuerte y no se movía de su punto, ¿no? Aunque Prabhupada también tenía una técnica. Cuando la gente llegaba, era muy, así como lo que hoy en día llamamos en los bacteriologías rompehielo, era muy ameno, era muy humano, que los saludaba muy cordialmente, pero no artificial, sino porque de verdad los quería, ¿no? Cuando empezaba a hablar de filosofía, Prabhupada era o sea, insuperable, así contundente, sobrio, grave, no se movía de su punto, y nadie lo pudo vencer así, nadie, ni científicos, ¿no? Y después, cuando ya terminaba, que quedaban así un poco pasmados de la capacidad de Srila Prabhupada, entonces Srila Prabhupada otra vez bajaba, como se los relajaba, decía: por favor, tomen prasad, que sean amigos, ¿no? Y en el 99% de los casos la gente se iba muy feliz de poder haber tenido un encuentro con Srila Prabhupada. Tenemos unos minutos más, si es que hay alguna cuestión más. Bueno, ¿algo más que quieran decir, queridos devotos y devotas? Muchas gracias. Tami Subacara, me imagino que es de Mendoza, la que yo conozco. Pasalá, Chidrupa Nitai, no sé quién es. Bueno, bienvenidos y reverencias. Majodarisi, mi hermana espiritual que vive en Estados Unidos. Florencia Heredia, no la conozco. Chandrika de México. Nancy Lozada, tampoco la conozco, bienvenida. Goravani la conozco, mi esposa. Apsara Gopi, a ver, sí la conozco, pero no me acuerdo de dónde. Analia Crason siempre la veo y no sé quién es, pero bienvenida. Siempre la veo. Fernando Luca, mi primo. Ragacindu Prabhu. María Angélica, sí. Mar del Plata, Hare Krishna, reverencias. Mariana y Diego siempre son como ya tienen una platea preferencial en esos encuentros. Y Krishna Balaram, yo conozco solo un Krishna Balaram que vive en México, que es hindú, pero no sé si es él. Y Lucía es Kandárpica, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias a todos por participar.
Kakutmini, Hare Krishna. El día sábado tenemos un tema interesante para el estudio del Bhagavatam, que es la sexualidad desde el punto de vista del Bhagavatam. Vamos a hacer una revisión también de cómo los pensadores occidentales piensan la polarización hombre y mujer. Y bueno, va a ser un tema interesante basado en el canto 2, así que los invitamos. Que tengan todos muy buenas tardes, estamos en contacto entonces. Hare Krishna, gracias por tu participación. Buenas tardes, que estén muy bien. Ahí, no olviden que tienen ahí los enlaces. Lidia Shakti también de Córdoba, gracias por participar. Bueno, a todos, no quiero olvidarme de nadie, que todos sean bienvenidos hoy y siempre. Hare Krishna.